tenía el ejercicio que te había mandado que te pedía, era un poquito más general, pero comenzaba con una cosa sencilla, que el ejercicio te decía, oye, era de aplicaciones, y nos pedía demostrar que yo tengo una aplicación F que por simplificarlo la había cogido que iba del conjunto formado por el uno 2 hasta n. En el propio conjunto que va del uno 2 hasta el n. Donde aquí para nosotros n es de los buenos y n es un número natural. Es decir, empieza en uno. No tenía sentido poner que vaya de uno 2 hasta cero. No. La n empieza en uno, ¿vale? Entonces, queríamos probar que había dos conceptos que aquí eran equivalentes, que eran inyectividad y sobreyectividad. Es decir, que F es inyectiva si y solo si F es sobreyectiva. No quiero probar que F es inyectiva o que F es sobreyectiva, sino que si F fuese inyectiva, automáticamente también es sobreyectiva. O que si la F fuese sobreyectiva, automáticamente también es inyectiva. Donde, obviamente, esta F, no lo hemos puesto, pero F es una aplicación. Tiene que ser una aplicación sí o sí. ¿Vale? Venga, entonces, como tengo un sí solo sí, lo quiero probar por doble Por implicación. la... Vamos a comenzar por una implicación. ¿Cuál prefieres? ¿Que inyectiva implica sobreyectiva de izquierda a derecha o que sobreyectiva implica inyectiva de derecha a izquierda? La verdad que con ¿Cuál la te da más pregunta, o coraje? sea, me da las dos igual, porque como no sé lo que me voy a encontrar, Te dejo elegir. venga, de inyectiva sobre eyectiva, Venga, hacia la derecha. esto es una falsa libertad de elección porque da igual lo que elijas, va a dar lo mismo, ¿no? Pero bueno, tú crees que has podido elegir. Venga, de inyectiva a sobreyectiva, ¿verdad? Entonces aquí vamos a escribirnos muy bien lo que sabemos, vamos a escribirnos muy bien lo que queremos probar. Entonces, partimos de que F es inyectiva, ¿vale? O sea que f de x, lo ponemos la definición igual a De, f de de momento vamos x, a poner simplemente que F es inyectiva. Vamos ¿vale? a razonar, es decir, normalmente cuando hay veces que me cuesta razonar de forma directa, ¿qué tipo de razonamiento suelo utilizar para demostrar algo? De manera directa, dices. Cuando no me sale el de forma directa, A suelo reducción al tirar reducción absurdo. absurda. Entonces dice, oye, vamos a ver si aquí del tirón con reducción absurda nos sale. Entonces, por reducción al absurdo, supongamos que F no es Sobre eyectiva. exactamente. ¿Y esto más actividad qué significa? Es decir, nosotros sabemos que si sea sobreyectiva significa que para todo elemento de aquí, Existe del al menos... 1, 2, n, existe un elemento. Uy, porras, me he ido muy para atrás. Existe un elemento de aquí, Al menos uno. al menos uno, oye, que puede haber más de uno, pero que por lo menos hay uno, de modo que F del morado es el azul, ¿verdad? Sí. Si no es sobreyectiva, lo que significa es que existe un elemento azul, ¿verdad? Un i perteneciente al conjunto uno 2 hasta n, de modo que, ¿qué ocurre? No hay nadie del conjunto morado, es que como es el mismo le he puesto dos colores, es decir, Sí, sí. no existe ningún, vamos a llamarlo x, del conjunto uno 2 hasta n, tal que
la y sea igual a f de x. exactamente sea igual al f de x. ¿De acuerdo? Por lo menos hay uno. Oye, supongamos que solo hay uno. Es decir, aquí, sin pérdida de generalidad, podemos suponer que existe un único elemento y del conjunto 1, 2 hasta n, tal que no existe un elemento x del conjunto 1, 2 hasta n con y igual a f de x. ¿Y por qué podemos suponer que hay uno único? Porque si este razonamiento fallase para 1, también falla para 2 y para 3 y para 4. Entonces basta verlo para el primer caso, que sería, oye, que haya uno. ¿De acuerdo? Es que con que haya uno que no, ya sabes que no es proyectiva. Exactamente. Dice, pues vamos a suponer que es únicamente uno el que no está. ¿Vale? ¿Qué Ahora, pasaría aquí entonces? Aquí tampoco sabes realmente si la aplicación te asocia, por ejemplo, un subconjunto de varios elementos de f con un elemento solo de f, o si son n-1 con n-2 elementos. Exactamente. ¿Sigues? Pero vamos a ver, O sea, vamos a ver qué es lo que termina ocurriendo. Porque uno dice, mira, yo tengo un listado, ¿no? Es decir, ¿nosotros qué tenemos entonces? Por ponerlo de forma visual, yo tengo aquí el conjunto formado por el... Bueno, vamos a ponerlo aquí. El conjunto formado por el 1, 2 hasta el n, ¿verdad? Tengo aquí mi otro conjunto que es el 1, 2 hasta el n. ¿Dónde tiene los elementos? 1, 2, tienes el y, tienes lo que sea, ¿vale? Pongo el y en medio, pero que el y podría ser el 1, podría ser el n, ¿vale? Y tengo una aplicación f que va del conjunto de la izquierda en el conjunto de la derecha, ¿verdad? Yo sé que aquí hay una serie de elementos, también está el 1, 2, etcétera, ¿verdad? Entonces, al elemento 1 tiene que ir alguien. Hay un elemento de aquí, ¿verdad? De modo que algo va al elemento 1. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que el único al que no va alguien es el y, ¿verdad? sí. Y también hay otro elemento, el que sea, que vaya al 2, ¿cierto? Y así sigo todo este proceso hasta que llego al n, ¿cierto? Pero claro, de momento he asignado ¿cuántos elementos? He asignado un elemento, he asignado dos elementos, he asignado todos menos el y, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos elementos hemos asignado? n-1 elementos, ¿verdad? A ver, perdona, que es que me pone su conexión ahí inestable, lo de siempre, que es lo último que has dicho. Digo a ver, que estaba asociando, ahora mismo asociado tres elementos, ¿no? Claro, y sigo este proceso, ¿verdad? Hasta que el único que no asocio es el y, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿eso qué significa? Que al 1 ha tenido que ir alguien, y al 2 ha tenido que ir alguien, y al n ha tenido que ir alguien, ¿verdad? Es decir que esto es un dibujito, ¿no? Pero lo que significa es que, oye, existe... Claro, yo sé que existe... Dime. Se asocien con, que es imposible que en elementos se asocien con n-1 si va elemento por elemento. Ahora es posible, pero va a fallar algo. Y es que existe un cierto elemento x1 del conjunto 1 hasta n tal que f de x1 es igual a 1. Y también existe un cierto elemento x2 perteneciente al conjunto
1 hasta n, tal que f de x u2 es igual a 2, ¿verdad? Y así sigo estos procesos hasta que existe un cierto elemento, pero oye, si lo hago con todo menos con este y, entonces ¿cuántos he asociado? He asociado de momento n menos 1, ¿verdad? 1. Sí. Pues existe un elemento x n menos 1 del conjunto 1 hasta n, tal que el f de x sub n menos 1 es, por ejemplo, el n. ¿De acuerdo? Lo que me importa es un elemento que no es el y. Es decir, algo que este es, no es el y, y que este no es el y, y que este no es el y. Pero, entonces, el elemento x que me queda, ¿verdad? El elemento x que pertenece al conjunto 1 hasta n, pero que no es ni el x1, ni el x2, ni es el x sub n menos 1, ¿verdad? Tiene que ir a quién. Al i, por narices. No, al i no puede ir, porque hemos dicho que al i no va nadie. Entonces tiene que ir o al 1, o al 2, o al n, pero no va al i, ¿verdad? A ver, pero es que eso no puede pasar. No, sí puede pasar, pero ahora, ¿qué pasa si va al 1? Que entonces al 1 va el elemento x sub 1 y el elemento x que es distinto del x sub 1, ¿verdad? Claro, no sería inyectiva. Vale, contradicción. Vale, pues que vaya al 2. No, pero es que el elemento entonces al 2 va el x sub 2 y el elemento x que es distinto del x sub 2. Tampoco sería inyectiva. Contradicción. Venga, que vaya al 3. Entonces fíjate que vaya a donde vaya, ¿con qué entro en contradicción? Con la inyectividad. Entonces aquí tengo mi contradicción con el hecho de que sea inyectiva. ¿De acuerdo? Lo cual significa que lo que yo he supuesto es incorrecto. ¿Qué es lo que había supuesto? Que había un elemento que no era imagen de alguien, ¿verdad? Por lo tanto, todo elemento debe ser imagen de alguien. Y eso significa que tengo la sobreyectividad también probada. Vale, ya tengo una implicación. Vamos a hacer la implicación contraria, ¿verdad? A ver. Es decir, vamos a hacer ahora. Es decir, oye, por otro lado, vamos a probar entonces que la sobreyectividad implica la inyectividad. Es decir, ahora partimos de que f es sobreyectiva. Y queremos probar que es inyectiva. Entonces, y si no lo fuese, es decir, vamos a razonar otra vez por reducción al absurdo. Por reducción al absurdo, supongamos que f no es inyectiva. Claro, pero si la f no es inyectiva, entonces ¿qué pasa? Entonces, puede haber yo sé que existen dos números, vamos a ponerlo x y x tilde, del conjunto 1, 2 hasta n, con x distinto de x tilde, de modo que f de x es igual a f de x tilde. exactamente, f de x es igual a f de x tilde. Pero es que entonces, ¿qué ocurre? Vamos a llamar a este elemento, por ejemplo, y, a ese elemento en común, ¿verdad? Claro, entonces lo que ocurre ahora es que cuando yo tengo
elemento 1, X, X tilde, N. Y aquí tengo el 1, lo que sea, Y, N. Yo qué sé. Sé que al 1 tiene que ir alguien, ¿verdad? Claro. Alguien tiene que venir para acá. Que al N tiene que ir alguien tiene que venir para acá. Que alguien tiene que ir al N, alguien tiene que ir, yo qué sé, por aquí. Alguien tiene que venir para acá, ¿verdad? Y hay dos casos especiales que son el X y el X tilde, ¿verdad? Porque los dos van ¿a dónde? Al Y, ¿cierto? Ujú. ¿Eso qué significa? Que existe alguien que vaya al 1, ¿verdad? Entonces fíjate, cuando yo hago estas asignaciones, ¿qué necesito? Yo sé que aquí parto entonces de, mira, el X y el X tilde, los dos van al Y. ¿Cuántos elementos me quedan por asignar? Faltan de los n que había, ya he asignado 2, ¿verdad? ¿Cuántos faltan por ser asignados? De los n que había, ya hay uno que es el Y, ¿verdad? N-1, claro. Pero es que cuando mande el azul en alguien, van a ser luego n-3 y aquí n-2, ¿verdad? Y cuando mande el morado en otro, va a ser n-4 hasta n-3, ¿verdad? Y cuando llegue a asignar todos, ¿verdad? n-n, que sean, ya los he asignado todos, este va a ir uno por detrás, ¿verdad? Va a faltar uno por asignar, ¿cierto? Con lo cual no es sobre. Entonces va a haber un elemento de este conjunto que no es imagen de alguien. Pero eso es una contradicción, ¿verdad? Porque entonces no sería sobreyectiva. Lo cual significa que lo que yo he supuesto es incorrecto. ¿Qué es lo que yo he supuesto? Que mi F no era inyectiva. Por lo tanto, F tiene que ser inyectiva. Este ejercicio, igual que lo hemos puesto aquí con los 1, 2 y los n, en realidad estaba pensado para decir, oye, que el ejercicio es un poco más general. Y el ejercicio te dice que, en realidad, lo que nosotros tenemos es una función f que vaya de un conjunto A en un conjunto B, que sea una aplicación donde el cardinal del conjunto A coincide con el cardinal del conjunto B y además es finito. Puedes decir, como es finito, por ejemplo, que haya n elementos. Y entonces haces este mismo razonamiento, pero en vez de ser el 1, el 2, el n, y el 1, el 2, el n, diría, oye, pues puedo razonar diciendo el conjunto A es el conjunto formado por un elemento A su 1, A su 2, hasta Sí, A es su que yo la n. idea la tenía clara, pero no, luego a la hora de expresarlo matemáticamente, lo busqué como más, le di más vuelta Hombre, a la nosotros historia, porque en en realidad, este razonamiento, en esta resolución, hemos sido muy poco formales matemáticamente. por eso yo buscaba como más, al intentar hacerlo, buscaba como más formalidad Si en queremos, las si matemáticas, por queremos, eso no si quería. queremos formalidad absoluta, que sería como en este caso, decimos, oye, ¿cómo probaría yo esta implicación? Lo hacemos igual, solo que ahora lo vamos a asignar con estos elementos, es decir, que f sea sobreyectiva, perdón, que sea inyectiva implica la sobreyectividad, ¿verdad? Entonces aquí tú dices, oye, sea f inyectiva. Hace lo mismo. Por reducción al absurdo, supongamos que f no es sobreyectiva. Y ahora, cuando tengo con esta notación, eso lo que significa es que existen el qué? Un único elemento, y eso lo voy a indicar diciendo existe un, o bien el B1, o bien el B2, o bien el BN, es decir, existe un índice I sub 0
del conjunto de índices 1, 2 hasta n, tal que no existe ningún elemento A perteneciente al conjunto A con f de A igual al b sub i sub 0. ¿Vale? Y ahora tú dices, vale, pero es que para el resto de elementos o de índices sí hay alguien, ¿verdad? Pero es que entonces yo sé que para todo elemento y índice que no sea ese i sub 0, es decir, si yo no cojo el que falla, que lo haya llamado antes y, pues digo, vale, para el que no sea este, sí que hay alguien que es imagen. Es decir, para todo i distinto del i sub 0, existe un elemento, vamos a llamarlo a sub j subíndice i, para indicar que es el asociado al i perteneciente al conjunto A, tal que la f del a sub ji es igual al b sub i. ¿De acuerdo? El problema de esto, ¿cuál es? Que es que aquí, ¿cuántos índices hay? Hay en total n-1 índices. Por lo tanto, lo que ocurre es que entonces el elemento f del índice i sub 0, es decir, el a sub j i sub 0, tiene que pertenecer al conjunto de los f de a sub j subíndice i, tales que i es distinto del i sub 0. Para indicar que se tiene que repetir, ¿verdad? Tiene que ser la imagen, tiene que volver a ser o el 1 o el 2 o el que sea, ¿verdad? Pero entonces tenemos dos elementos que tienen la misma imagen y los elementos AJI sub 0 y el AJI son todos distintos entre sí. Y eso es una contradicción con la inyectividad, ¿verdad? Este es el modo completamente formal. Lo que pasa es que en el momento en el que metemos mucha formalidad, perdemos el verlo tan claro a lo mejor visualmente o lo que sea. Pero este de otra manera también estaría hecho correcto. Sí, pero para mi gusto no es tan correcto como esto. Porque el otro está muy bien para explicárselo a alguien. Es decir, mira, lo entiende y tú dices, hostia, sí, tiene todo el sentido del mundo. Pero eso de poner mando este aquí, mando el... Me falta un poquito, eso es lo que estamos haciendo aquí con estos índices, ¿sabes? Con este elemento se repite, eso es que pertenezca a ese conjunto de imágenes que ya se han elegido. Vale, pero es que tenemos las herramientas matemáticas suficientes como para expresarlo con la formalidad que requiere. Y entonces son 3 líneas. No tengo que hacer tantas cosas de ahora explico, ahora hago el dibujito, ahora hago la flechita. Porque todo eso es porque no sabes cómo escribirlo y lo explicamos de palabras. Y tú lo ves lógico, sí, obvio, lógico, claro. Pero es que el decir claro no es una demostración. Entonces este es el modo, para mi gusto, completamente correcto de probarlo. Que es con su notación, con su índice, con sus cositas y así es como hacemos las cosas en matemáticas bien, bien, bien. ¿Vale? Vale.